Nosotros no hemos pedido sanciones, ni le llamamos ni le podemos llamar sanciones al hecho de que una embajada que representa a un país libre y soberano quiera invitar a los disidentes a participar en una fiesta nacional. Nos parece una ofensa que se tenga que llamar a este asunto sanción cuando no es más que la decisión soberana de reconocer que nosotros también somos parte del pueblo de Cuba. Yo pienso que el gobierno nunca tuvo idea de que una vez llevaba a estas personas, estos 75, a las cárceles, iba a haber una reacción así. O sea, ellos pretendieron reimponer o restablecer el miedo en Cuba, que se estaba perdiendo poco a poco con el crecimiento de la oposición. Había más periodistas, éramos más periodistas independientes, más bibliotecarios independientes, y una situación que había llevado a un cambio muy grande en la mentalidad cubana, que fue el proyecto Varela. Cuando llegó este gobierno al poder, hace ya más de 47 años, había solamente 14 prisiones en Cuba, y de ellas solamente una era de alta seguridad aquí, en esta isla, y varios miles de personas en las cárceles. El contraste entre estos mapas permite entender de manera gráfica lo que ha sido el impacto de la experiencia totalitaria en Cuba. A la altura del año 2004 identificamos más de 200 prisiones y campos de prisioneros. Se estima que hay entre 80.000 y 100.000 cubanos en las cárceles. Es la cifra más alta del planeta en términos relativos, y de ellos más de 300 son presos por motivos políticos. Recientemente, el día pasado, el día 28 de febrero, me citaron la presidenta del Tribunal Municipal de aquí del municipio Playa, donde yo vivo, para señalarme que yo podía ser regresado en cualquier momento a prisión, que se iba, o que se había nombrado una comisión de lo que ellos llaman los factores de aquí en mi entorno donde yo vivo, para ver mi conducta social, y que sobre la base de los informes que pueda dar esta comisión, en cualquier momento yo puedo ser devuelto a prisión a cumplir la pena mía de 20 años. Tenemos razones para decir, debido a nuestro trabajo, a nuestras investigaciones, que desde el 2004 a la fecha la situación ha cambiado, porque ha empeorado, ha cambiado para peor. La represión política es mayor ahora que entonces, el número de presos políticos ha cambiado hasta el punto que se refleja en el aspecto estadístico. A fines del 2004 eran 294 los presos políticos que habíamos documentado, y en este momento son 333 casos documentados. Desgraciadamente la vida nos ha dado la razón. El gobierno no ha hecho cambios, o si lo ha hecho ha sido para peor. O sea, como hay una recentralización de la economía muy fuerte, por la base de incrementar el control estatal sobre la sociedad en los últimos tiempos. Remonopolización del comercio exterior, como decíamos también, cierre de los pequeños espacios para la iniciativa individual, y en el plano político un incremento notable de la represión. Yo era la única mujer que estaba entre estos 75 disidentes que fueron puestos presos en marzo del 2003, y de ellos 15 estamos en estos momentos en licencia extrapenal. En mi caso particular, yo me infarté en la prisión, el gobierno lo ha negado en todo momento, pero sí me puso en licencia extrapenal por la enfermedad. Dicen que es porque soy diabética, porque tengo una cardiopatía isquémica, pero bueno, en todo momento negó que me hubiera infartado, aunque estuve en terapia intensiva el 22 de julio del 2003. Ya en América Latina prácticamente no existen prisioneros políticos, afortunadamente.
Y en Cuba, como parte de esos más de 300 presos políticos, hay 80 prisioneros de conciencia adoptados por Amnistía Internacional. Esta es la cifra más alta del mundo en cuanto a prisioneros de conciencia adoptados. Los 75 fueron llevados de todas partes de Cuba y dislocados en el país. El que era de Pinar del Río fue enviado a Guantánamo y bueno, y así. Eso hizo además que tanto ellos como nuestras familias fuéramos esparcidos por todas partes. El número de presos políticos aumentó de 298 a 332, 333, es decir, 35 presos más. No se produjo una sola excarcelación en el 2006, en el 2005 de un preso político. Y se incrementaron en 25 los presos de conciencia. La represión social, es decir, la represión contra toda la sociedad, fundamentalmente contra los jóvenes. En este minuto hay miles y miles de jóvenes que tienen menos de 20 años en las cárceles sin haber cometido delito alguno, bajo una figura que en el Código Penal vigente en Cuba se llama peligrosidad predelictiva. La propia denominación indica que se condena a la persona sin que haya cometido delito. Basta con la apreciación de la policía, basta con la acusación de un policía para que un joven y también personas de más edad vayan a la cárcel hasta por 4 años. A partir del cambio de la posición europea, en el año 2005, empezando en marzo del 2005, el gobierno cubano llevó a prisión 400 jóvenes por el delito de peligrosidad social, una aberración jurídica fascista, de corte completamente fascista. Se llevó a personas a la cárcel única y exclusivamente por querer, porque son muchachos que son diferentes en su barrio, porque tienen liderazgo y no quieren que estén en la calle, porque pueden revertir la sociedad. Fueron llevados solamente por eso, por el derecho que están defendiendo, que tienen eso hoy de ser diferentes, porque eran diferentes, porque no son borregos como los que ellos están acostumbrados. Últimamente el gobierno ha tratado, sin mucho éxito, de evitar que aumente el número de presos políticos, porque hay mucha crítica por esto. Y entonces están recurriendo a otras formas de represión contra disidentes, opositores, activistas de derechos o cualquier persona que diga no estar de acuerdo con el gobierno. Y para ello han empleado una cosa que se llaman actos de repudio, mediante los cuales el gobierno agrupa personas, generalmente seguidores del régimen, pueden ser veintenas de personas o centenares de personas, que van a las casas de los pacíficos disidentes y pues gritan, dicen obscenidades contra las familias del disidente y el propio disidente, o apedrean las casas, a veces invaden las casas, rompen las puertas y entran. Esto todo sin una orden judicial, porque son estructuras parapoliciales que maneja el régimen en forma encubierta, pero mal encubierta, porque todo el mundo sabe que es el gobierno y en particular la policía política secreta quien hace esto. Mi primer mitin de repudio fue el 5 de agosto frente a la Comisión Europea, el 5 de agosto del 2005, y a partir de ahí no he cesado de tener mítines de repudio. Durante todo este tiempo también el gobierno ha reducido mi privacidad, porque ha mudado en el apartamento 4 y 5, o sea, 2 apartamentos después de este, que es el número 3, ha mudado a funcionarios del gobierno que son los encargados de organizar aquí las brigadas de respuesta rápida, a las que no cuentan, estas brigadas no cuentan con la participación de mis vecinos.